Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos ha dado. Hoy día jueves, día 11 del mes de mayo. Este es el mes de las madres. El Señor nos ha bendecido. Y conmigo tengo a Epifanio Rodríguez, después de haber pasado, Epifanio, una gran convención del área. Amén. Sí, estamos siempre nos maravillamos, porque la verdad es que lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios hace en su pueblo, siempre para nosotros es de maravilla, porque Dios es un Dios excelso, soberano. Y cuando nosotros vemos esa grandeza de la majestuosidad de las cosas que Él hace, solamente nos queda rendirnos a sus pies y adorarle. Así es. Que tuvimos una gran convención del área, una marcha de la cosecha, casi mil nuevos convertidos. Sí. Y de hecho, el sábado pasado estuvimos en Playa Caleta, el sábado antes pasado, estuvimos en Playa Caleta bautizando cerca de 50 personas que fueron añadidos a la iglesia, hicieron el pacto este domingo pasado. Así que fue una gran actividad. Sí, la verdad es que todos los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía, del concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía, aquí en la ciudad de La Romana debemos de sentirnos pues gozosos, porque este evento, pues Dios estuvo ahí ministrando, manifestándose y diciendo: el pueblo de Dios sigue ensanchándose. Así es. Pastor, hoy tenemos un gran tema. Antes de entrar en el gran tema, vamos a hablar de una doctrina que es la doctrina de la regeneración, la doctrina de la regeneración. Antes de eso, vamos a dar algunas informaciones de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Usted sabe que estamos en la Espaillat número 86, abierto los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica, y a la 1 de la tarde a las 11 de la mañana nuestro servicio, que dura hasta la 1 de la tarde. Y también estamos los martes con verdades bíblicas, enseñanzas pastorales, y estamos tratando un buen tema que es nuestra herencia pentecostal. Y estamos ahora en la base de las doctrinas bíblicas. Los jueves también nos juntamos para nuestro servicio de alabanza y adoración a Dios, y los jóvenes este sábado no se van a juntar porque ellos tienen campamento nacional. Ok. Entonces ellos estarán marchando hacia el campamento y van a estar disfrutando en el campamento nacional de jóvenes. Eso es allá en Tierra Santa en Guerra, entre Guerra y La Joya. Sí. Ahí es donde tenemos el campamento donde se reúnen nuestros jóvenes. Bien, vamos a entrar en a lo que vinimos. Bueno, la verdad es que tenemos hoy, amigos amados y hermanos, un tema que es para que nosotros estemos quietos y podamos digerirlo con delicadeza. Usted sabe que hay comida en la que usted no puede comérsela muy rápido, porque debe de ir al paso para degustarla y saborearla. Ese es el tema que nosotros vamos hoy a tratar, y usted debe de ser lento para escuchar, para que podamos juntos ver qué Dios tiene que decirnos a través de este tema en este día. La doctrina de la regeneración. Pastor, cuéntenos, háblenos, díganos. Cuando nosotros hablamos de regeneración, en el término llano de la palabra, sin mucha teología. Sin mucha teología, porque si nos vamos a la teología vamos a filosofar mucho. Exacto. Llano, ¿qué es regeneración? Regeneración es tener un nuevo gen. Un nuevo gen. Exacto, un nuevo gen. Es decir, que tu genética sea cambiada. Estamos hablando en el aspecto físico. Ok, algo que existe. Exacto. Que entonces recibe una transformación. Exactamente. La regeneración es básicamente una
transformación que de manera espiritual se inyecta en ti una naturaleza diferente. Ok. A eso es que se le llama. También la regeneración se puede confundir y entenderse que es una doctrina aparte del nuevo nacimiento, pero no, la regeneración es lo mismo que el nuevo nacimiento. Lo que pasa es que desde la perspectiva teológica debemos manejarlos así. La doctrina de la regeneración, la doctrina del nuevo nacimiento es lo mismo. Se entrecruzan. Sí, se entrelazan, sí. se entrecruzan. Lo que pasa es que el nuevo nacimiento tiene un componente y el nuevo nacimiento es visto desde el cielo. El nuevo nacimiento es para, por ejemplo, Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no podrás ver, primero le dice, no podrás ver el reino de los cielos, y después le dice, si no naces de nuevo, te dije que tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Es decir, la cédula que tú vas a presentar para ver y entrar al reino de los cielos, según lo que aparece en Juan capítulo 3, es el nuevo nacimiento. Ahora, visto desde la manera, yo no le puedo decir a alguien, ese nació de nuevo. O yo no puedo ver a alguien caminar en la calle y hacer obra y decir, no, él nació de nuevo, porque eso es algo personal. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo ver? El cambio que hubo en la persona. Los frutos, el resultado. Exacto. Y ese cambio es lo que nosotros entonces decimos, óyeme, hay algo diferente. Hay algo diferente. Y ese algo diferente manifiesta que fuiste regenerado. Es que antes tú no eras así. Tú antes no eras así, tú eras diferente. Tú cuando te decían algo antes, tú contestabas airado, pero ahora yo veo que contestas de una manera que yo estoy sorprendido. Entonces, eso habla de que la persona ha sido regenerada o nació de nuevo, porque hay unos componentes básicos de esto, de nuevo nacimiento. En Tito, en el Evangelio, en la carta de Pablo a Tito, exacto. En el capítulo 3, me encanta esta carta. Tito tiene 3 capítulos, pero mire, para usted comprender bien lo que Pablo le quiere decir a Tito, tiene que leerlo como un solo cuerpo. Sí, como un solo cuerpo. Evidentemente. Porque si usted lo lee dividido por capítulo, entonces como que no va a encontrar el sabor de lo que Pablo quería transmitir a Tito. Por ende, me encanta esta carta que Pablo le escribe a Tito. Vamos, porque por ende tenemos que irnos a lo bíblico, al capítulo, ¿verdad? Pero a esta porción que se encuentra en el capítulo 3, versículo 5 de la carta del apóstol Pablo a Tito, donde dice, estoy leyendo, capítulo 3, versículo 5 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Dice, y yo me gustaría leerlo desde el versículo 4 para que lo veamos en su contexto, en su semicontexto. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Un punto muy importante ahí aclarar, hermano Epifanio, es el componente de la palabra. Sí. Por ejemplo, la palabra que se traduce como regeneración aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Mateo, capítulo 19, verso 28. Versículo 28. Se dice que en esa escritura fue una mala traducción. Bueno, pero es la misma palabra, porque la palabra que aparece es paligenesia. Así es, paligenesia, que quiere decir un gen diferente. Okay. Una naturaleza diferente. Y entonces también aparece aquí en Tito, capítulo 3, verso 5, que es el donde usted ha leído. ¿Y qué es lo que significa esta palabra de paligenesia? Lo que dice el diccionario Strong de esta palabra es que paligenesia tiene que ver con renovación, con un nacimiento diferente, un renacimiento. De hecho, la palabra más que se podría más utilizar es renacimiento.
porque la palabra, incluso la palabra regeneración, es más compleja al día de hoy. Y como el lenguaje va desapareciendo, entendemos que en algún punto esa palabra regeneración ya no será usada. Entonces, renacimiento es una palabra mucho más clave para esto, o una renovación espiritual. Y cuando hablamos para que nos entendamos y vayamos contextualizando, porque usted, amigo, hermano, que nos escucha, cuando usted dice, pero si hay un renacimiento, es porque una vez entonces fue vivo. Bueno, recuerde que nosotros mismos, una vez, cuando la sentencia del hombre fue, tú morirás. Exacto, y el hombre en lo adelante pasó esa mortandad a todo el resto. A toda la humanidad. O sea, el pecado, el resultado del pecado es la muerte. Muerte espiritual. Muerte espiritual. Exacto. El hombre está muerto. Usted y yo nacemos espiritualmente muertos. Muerto, exactamente. No tenemos, y cuando hablamos de muerte espiritual, quiere decir que nacemos alejados de Dios. Alejado de Dios, separado de Dios. Por eso la palabra dice que Dios no escucha al impío y al pecador. Y eso se puede, de hecho, hasta interpretar en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no escucha al impío y al pecador? Porque Juan dice que Dios no es Dios de muertos. Entonces Dios no escucha a los muertos. Fíjese qué sencillo. Dios no escucha al impío y al pecador. Así que cuando un impío, un pecador se acerca y dice, mira, Dios me estaba hablando. No. Dios, porque entonces Dios sería mentiroso, o la palabra de Dios sería mentirosa. Y la palabra en ninguna manera miente cuando dice Dios no escucha al impío y al pecador, pero si un impío y pecador viene a él, a esa condicionante, si un impío pecador viene a él y se arrepiente con un corazón contrito, eso quiere decir un arrepentimiento. ¿Qué hace Dios? Dios entonces lo justifica. Porque fíjese, por eso a eso es que Tito va. Sí. Dios lo justifica y entonces lo regenera, es decir, le pone una naturaleza diferente en él. Yo siempre hace renacer. Exacto. O sea, estaba muerto. Exacto. Naciste muerto. Ahora vas a tener vida conmigo. Vas a tener una vida conmigo. Una nueva. Exacto. Mire, por ejemplo, yo le estoy dando a Epifanio una serie de preguntas que la gente suele hacerse sobre la regeneración o el nuevo nacimiento, como por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta si nací de Dios? Que la gente a veces no entiende esta parte del nuevo nacimiento porque me convierto al Señor y ahora ¿qué hago? No, ahora y se le pone una serie de reglas y ahí es donde voy. Miren, hay una anécdota que dice que un señor tenía un cerdito y él agarraba el cerdito y lo tenía como su mascota, lo tenía en los muebles, se subía en la cama, el cerdito siempre estaba limpio, pero un día él salió a trabajar, dejó la puerta abierta y llovió. La naturaleza. Ok, llovió. Y ahí es donde entra la pregunta, ¿qué hace el cerdito? La puerta está abierta, ¿qué va a hacer el cerdito? Y la gente siempre contesta, ir al fango. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero el hombre llega en la tarde y ve el cerdito todo bañado en lodo, puerco como es, y le ofende al puerco, diciéndole, este puerco es más puerco que todos los puercos. Pero lo agarra, lo baña otra vez, lo seca, lo limpia. Y el hombre al otro día se fue otra vez a trabajar, deja la puerta abierta y vuelve y cae ese palo de agua. ¿Qué va a hacer el cerdito? Otra vez al fango. Ok. ¿Y a revolcarse. ¿Y por qué, Epifanio? Esa es su naturaleza. Bien. ¿Y qué se puede hacer para que el cerdito no salga a revolcarse? Cerrar la puerta. Entonces ahí es donde entra la religión. La religión, ¿qué es lo que hace? Le cierra la puerta a la gente. Ojo, hermano, mire lo que estoy diciendo. Cerramos la puerta a gente que su naturaleza no ha sido cambiada. Entonces el pecado lo traen dentro de la congregación. Entonces tenemos gente dentro de las congregaciones que no ha sido transformado, que no ha sido cambiado, que dice que es cristiano, pero sus obras son malas, se comportan mal, hablan mal, pecan dentro de la iglesia y dicen que son cristianos. Y entonces ahí es donde entra nuestra pregunta. Son los cerditos que le cerramos la puerta. Entonces lo correcto no es cerrarle la puerta. ¿Qué hace Jesús? Jesús no le cierra la puerta, Jesús le cambia la naturaleza y le abre las puertas y la ventana. Y eso es regeneración. Exacto.
Después que te cambia la naturaleza y ya tú no eres más cerdo, tú no vas a tener el deseo de ir a bañarte en el lodo. No sé si estamos claros con esto, porque esto es lo que queremos comunicar. Después que tu naturaleza es cambiada, la puerta se puede quedar abierta. Un hijo de Dios que ha sido transformado, que ha sido cambiado, que ha sido regenerado, como dice Pablo, le escribe Pablo a Tito, dice, por el lavamiento. El renacimiento te ha lavado y ese lavamiento viene por medio de la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios ninguno puede ser regenerado. Porque no conocería al Espíritu Santo de Dios, de hecho. Entonces, cuando somos regenerados, cuando somos cambiados, nuestra perspectiva totalmente cambia y ya no tenemos deseo de ir afuera, no tenemos deseo de mirar afuera al mundo, ni tampoco tenemos deseo de pasar los límites de la puerta y salir y bañarnos en el lodo, porque ahora tenemos una naturaleza que no es la del cerdo. Que no es la del cerdo. Pastor, amo y temo a Dios sobre todas las cosas. Esa es una de las preguntas que debe hacerse contestando la primera pregunta, que es, ¿cómo sé si soy regenerado? ¿Cómo sé si soy nacido de nuevo? Y la pregunta viene es, ¿tú amas a Dios sobre todas las cosas? Esa es la primera pregunta que debe hacerse un hombre o mujer del Señor. Para saber si realmente amas a Dios sobre todas las cosas. La segunda pregunta dice, ¿procuro dar la gloria a Dios en todo lo que hago? ¿Todo lo que hago lo hago para mí o lo hago para la gloria de Dios? Tercero, ¿amo a mi prójimo, sea pecador o sea creyente, como a mí mismo? Porque a veces queremos amar a los hermanos. A veces queremos honrar a los hermanos, pero ¿y a los pecadores? ¿Los estamos amando? Porque el dicho de Dios ama al pecador y aborrece al pecado no es un dicho que está en la Biblia, pero se cumple en nosotros. ¿Debo yo también amar al pecador aunque aborrezca su pecado? Yo aborrezco el pecado, pero debo amar como Jesús. Jesús miraba a los perdidos y ¿qué veía en ellos? Tenía compasión de ellos. Tenía compasión porque no se podrían acercar a Dios porque no se le predicaba la palabra de Dios. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Pregunta, ¿amo a los otros cristianos, aunque no sean de mi congregación? ¿Me doy por ellos? ¿Me doy por el prójimo? Si el prójimo necesita, ¿le puedo servir? ¿Siento repulsión por el pecado? Porque hay gente que está dentro de las congregaciones y qué tan apegado al pecado está o qué tanto aplaudimos el pecado. Entonces, si sentimos lo que Dios sintió por el pecado, que fue repulsión, que fue esa manera de ver el pecado desde otra perspectiva, entonces eso nos da una idea clara de hacia dónde vamos. La última pregunta aquí es, ¿soy guiado por el Espíritu de Dios y creo y soy obediente y me someto a la palabra de Dios? Si la respuesta a todo eso ha sido sí, entonces puede decir una persona que ha nacido. Exacto, hay una evidencia clara de que has nacido, de que has sido regenerado. De que has sido regenerado. Yo quisiera, Epifanio, que volvamos. Sí. Hay un concepto, la Iglesia de Dios de la Profecía, por ejemplo, tenía un concepto sobre la regeneración donde se decía lo siguiente de la regeneración. La regeneración es la obra de Dios ejecutada en el corazón justificado. Es decir, cuando hablamos de corazón justificado era un corazón arrepentido y salvo, porque ya un corazón justificado es un corazón arrepentido y salvo, donde Dios declara inocencia sobre él. Entonces, la regeneración no se hace sobre cualquiera. La regeneración es el cambio que es ejecutado, el nuevo nacimiento que es ejecutado en la vida después de haber conocido a Cristo. Es el resultado de una decisión tomada. Exactamente. Entonces, se decía también que por medio de la cual se genera una vida nueva espiritual. Y aquí menciona a Tito, la regeneración es simultánea con el nuevo nacimiento.
Es decir, la regeneración y el nuevo nacimiento es lo mismo y ambos se ejecutan de manera simultánea. No es como, por ejemplo, la santificación, que es un proceso. Sí, es progresiva. Exacto, la santificación es progresiva. Día a día tienes que trabajar en ese progreso de la santificación. Sí. La regeneración no, la regeneración es instantánea, que es hecha por el Espíritu Santo, como dice Tito. Vamos a leer a Tito para que lo entendamos correctamente. Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Puede leerlo, Epifani, por favor? Y lo leo desde el versículo 4. Sí, por favor. Desde el versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor se manifestó para con los hombres, nos salvó. Haga una pausa ahí. Ok. Es decir, ¿qué fue lo que pasó cuando Dios manifestó su bondad para con los hombres? Nos salvó. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Exacto. Él envía a Jesucristo Sí. a salvarnos. Y esa es la bondad de Dios manifiesta para con el hombre. Cuando alguien ve hacia la iglesia, que es la dispensadora de esta bondad de Dios, la iglesia es la dispensadora de la bondad de Dios. La iglesia es la que está llamada a dispensar la bondad de Dios hablando de la salvación de manera constante, porque no hay mayor regalo. Hoy la gente quiere tener casas, carros, quiere tener bendiciones materiales. El evangelio no es eso. El evangelio es la bondad de Dios mediante Jesucristo, que es salvación para la humanidad, para todos los hombres, que dice aquí, salvación para con todos los hombres. Porque el evangelio, la buena nueva de salvación, no es un bien ofertado. O sea, no es un bien material. No es un bien material. No es un bien material, ni es un bien para generar cosas materiales. Cosas materiales. No. De hecho, eso se llama simonía, que eso es un concepto bastante amplio también dentro de la teología. El concepto de la simonía, sí, que es querer adquirir, porque por el Simón el mago aquel que quiso adquirir con dinero, comprar el don de Dios. Comprar el don de Dios. Y que el apóstol le dijo, no, perezca tú y tu dinero contigo, porque ¿quién te ha dicho a ti que tú puedes comprar el don de Dios? Entonces, ese don de Dios no es material. Ese don de Dios es vida y paz en el Espíritu. En el Espíritu. Fíjense cómo hace el señalamiento, sí, la palabra de Dios. Es vida y paz en el Espíritu. Pero para que haya esa vida y paz, el hombre tiene que ser transformado en su naturaleza. Sí. Porque el hombre no va a recibir la vida y la paz mientras siga siendo carnal. Tiene que volverse a lo espiritual, porque el espiritual todo lo escudriña. El espiritual entiende las cosas diferentes y en él habita el Espíritu de Dios, y todos los frutos del Espíritu de Dios son manifiestos en el espiritual. Y recordándole que ya hemos dicho que todos nacemos espiritualmente muertos. Exacto. O sea, exacto. Todos nacemos espiritualmente muertos. Entonces, después de nosotros adquirir conocimiento, entonces tenemos que buscar la forma de volver al mundo espiritual a través de y se produce ahí entonces donde se va a manifestar la regeneración. Fíjese una cosa, la regeneración, por más que yo la busque, no puedo conseguirla. Okay. Tengo que pedirla a Dios y que Dios me transforme por medio de su Espíritu Santo. Y es la respuesta que Dios da por medio del Espíritu Santo. Perfecto. Soy transformado por medio del Espíritu Santo, y entonces ya yo no tengo el deseo por el mundo como tenía antes de conocer al Señor. Ya a mí no me apetecen las cosas carnales. Yo no quiero vivir en un mundo lleno de pecado y de corrupción. Y si estoy en medio de la corrupción, yo quiero salir de ahí porque quiero hacer lo bueno. Entonces eso habla de una persona que fue regenerado. Se supone que las cárceles de los países son deberían ser centros de regeneración. Pero ¿qué sucede en las cárceles? Que tú, metiendo mucha corrupción y metiendo muchas cosas malas,
todo el que entra ahí también se va a dañar con lo que hay adentro. Es decir, las cárceles no regeneran, porque para regenerar hay que cambiar todo el sistema penitenciario y hacerlo que en vez de meter cosas malas, metan cosas buenas. Que los presos salgan de ahí profesionales, que haya bibliotecas, que haya libros, que haya talleres, para que cuando salgan de ahí ellos se dediquen a algo y déjenla. Entonces ahí sí se convertiría en centros de regeneración de seres humanos. Sí. El mejor centro de regeneración del ser humano es la palabra de Dios. Porque la palabra va cambiando la vida del hombre de una manera tal que ya el hombre no desea volver atrás. El hombre no desea las cosas del mundo, el pecado y la maldad que hay allá afuera, sino que ahora quiere vivir para agradar a Dios únicamente. Porque la palabra de Dios es nuestro código, es nuestro manual de vida. Por eso es que la bondad de Dios se manifiesta en nuestra salvación. En nuestra salvación. Entonces, continuemos, Epifanio, para que terminemos de leer ahí. Ajá. Dice entonces, y yo retomo otra vez para darle la connotación que conlleva, ¿verdad? Pero el versículo 4, estoy en Tito capítulo 3 versículo 4 y voy a leer hasta el 5. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Nos lavó con la regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Exactamente. Esa gloria a Dios. Nos lavó. Nos lavó y nos renovó. Exacto. A través del Espíritu Santo. Eso produce en nosotros un hombre nuevo. Así es. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es el nuevo nacimiento o la regeneración. O la regeneración. Pastor. No hay tiempo. ¡Wow! ¡Qué dulce! Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.